Hola a todos, bienvenidos. Soy María, profesora de matemáticas. Bueno, hoy vamos a ver las fórmulas que conocemos para calcular el área o superficie de determinadas figuras planas. Bueno, aquí tenemos un cuadrado que tiene sus cuatro lados iguales, paralelos 2 a 2. Sus ángulos, los cuatro, son rectos, es decir, cada ángulo vale 90 grados. Aquí tenemos un rectángulo que tiene estos dos lados paralelos e iguales y los otros dos también paralelos e iguales entre sí. Lados le he llamado A y B. Luego tengo un romboide, que yo muchas veces digo que sería como el rectángulo cansado. Es decir, tiene los lados paralelos 2 a 2, pero ya no son sus ángulos de 90 grados. Aquí sí son cuatro ángulos rectos, aquí no. Bueno, tengo lo que es el rombo, que tiene sus cuatro lados iguales, paralelos 2 a 2, pero sus ángulos no son rectos como en el caso del cuadrado. Aquí tengo un triángulo cualquiera. Aquí tengo lo que se llama trapecio, tienen dos lados paralelos y otros dos que no son paralelos, pero sí son iguales entre sí. Esto le llamaríamos base mayor y a este le llamaríamos base menor. Bueno, aquí tengo el trapezoide, que tendría estos dos lados paralelos. Estos ya no son paralelos, pero tampoco son iguales entre sí. Luego tengo un pentágono regular. Veremos ahora, cuando yo escriba las fórmulas, que lo mismo que se utiliza una fórmula determinada para el área de un pentágono regular, se usa para cualquier otra figura de más lados. Por ejemplo, hexágono regular, hectágono, octógono, así sucesivamente, según el número de lados que tenga. Y aquí por último tengo un círculo, que es la porción de plano determinada por una circunferencia de radio R. Recuerdo que perímetro sería el contorno, o sea, sumados todos sus lados en cada una de estas figuras. Y área o superficie es lo que mide o lo que vale todo la región interior determinada por esos lados. Una vez que se cierran esas poligonales, es decir, esas líneas. Bueno, pues empecemos con el cuadrado. Aquí tengo un cuadrado. El área del cuadrado será lado al cuadrado. Es decir, como muchas veces decimos, lado por lado, lado al cuadrado. Si el lado lo habíamos llamado L. Bueno, aquí tenemos un rectángulo, como he dicho antes, y el área del rectángulo sería base por altura, es decir, A por B. No olvidemos que aquí estos dos lados serían B y estos dos serían A. Bueno, aquí tengo, como he dicho antes, un romboide. Esta es, digamos, su base. Este es el otro lado. Bueno, y a la línea que va de un lado a otro, es decir, tal y como lo he dibujado aquí, A le llamaríamos altura. Y el área del romboide sería base, que la he llamado B, y altura, que la he llamado A. B por A o A por B, para seguir un poco el orden alfabético. Bueno, aquí tenemos el rombo, como he dicho antes. Pues el área del rombo sería diagonal mayor. ¿La diagonal quién es? Las que van de cada vértice a su opuesto. Esta es la mayor y esta es la que llamo menor. Pues el área sería diagonal mayor por diagonal menor dividido por 2. Ese sería el área del rombo. Bueno, ahora vamos a un triángulo cualquiera. Pues su área sería base por altura dividido por 2. Si la base es el lado B minúscula, puesto que tal y como lo he dibujado yo aquí, le he llamado B mayúscula a este ángulo, pues el lado opuesto sería B minúscula. El área aquí sería
base por altura dividido por 2. Continuamos ahora con el trapecio. Estos dos lados son base mayor, base menor. La altura es la distancia que hay entre las dos bases, ¿de acuerdo? Y sería H, como la he dibujado aquí. Luego el área sería base mayor más base menor por altura y todo ello dividido por 2. Ese sería el área del trapecio. Base mayor más base menor, todo multiplicado por altura dividido por 2. Bueno, un trapezoide, aquí no tengo una fórmula especial, pero si yo he dividido aquí en dos triángulos, bueno, he dividido de esta manera, podía haberlo hecho de otra forma, que también tendríamos dos triángulos. Bueno, pues si yo consigo dos triángulos que llamo, por ejemplo, T y T', pues el área sería el área del triángulo T más el área del triángulo T', así sin más. Repito, no hay una fórmula específica, pero he querido nombrar esa figura porque en muchas circunstancias se nos presentan en distintas situaciones. Bueno, hemos llegado aquí a un pentágono regular. Tiene 5 lados iguales entre sí. Si al lado yo lo llamo L, pues el área sería perímetro por A, que voy a explicar ahora quién es A, dividido por 2. A es lo que llamamos apotema. Bueno, pues A es la perpendicular desde el centro geométrico de esta figura, desde el centro hasta el lado opuesto en su punto medio. Entonces esto sería el apotema y el área sería perímetro por apotema partido por 2. Os recuerdo que el perímetro era la suma de todos sus lados. Si este pentágono, voy a señalar porque esta fórmula es general, siempre que sea regular, ese polígono sea regular, es decir, tenga todos sus lados iguales, pero depende del número de lados, pues así será el perímetro. Si tiene 5 lados y el lado es L, el perímetro sería 5L, ¿vale? Si tuviera 6 lados, el perímetro sería 6L. Siempre sería perímetro por apotema dividido por 2. Bueno, más cosas. Otra cosa, si este pentágono está inscrito en una circunferencia que tocaría todos esos bordes, puede estar inscrito cuyo radio de la circunferencia sería cualquiera de estos radios de aquí. ¿Vale? Bueno, esas son curiosidades para cuando hagamos más adelante algunos problemas de este tipo, de calcular el área de un pentágono, un hexágono, por ejemplo, y nos den datos, pero sobre la circunferencia en la que está inscrito. Por último tenemos aquí, como he dicho, el círculo, que es toda la porción interior, y la circunferencia, que es el contorno. En la figura, esta de aquí es un círculo. Entonces, el área del círculo sería pi por el radio al cuadrado. Todos sabíais ya que el perímetro o la longitud de la circunferencia era 2 por pi y por r. O sea, el diámetro por el radio. Bueno, pues ahora el área es pi por el radio al cuadrado. Fijaos una cosa. Evidentemente, si lo que estoy hallando es el perímetro, como he dicho, que son la suma de todos los lados, las unidades en las que vendría expresada serían unidades lineales, por ejemplo, metros, centímetros, decímetros, kilómetros. En cambio, cuando hablo ya de área, si fuera metros, pues sería metro por metro, metro cuadrado, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados, bueno, dependiendo de la unidad que tuviéramos en cada caso. He querido así recordar un poquito y escribir las fórmulas que existen para calcular el área o superficie de cada una de estas figuras. Esto es fundamental tenerlo muy clarito porque luego cuando se estudie geometría en el espacio y vayamos a calcular volúmenes
o incluso área total. Esto es lo elemental que hay que tener en cuenta y no podemos olvidar. Volviendo aquí al pentágono regular, la apotema, si no nos la dan, también se puede calcular, porque aquí tendríamos, por ejemplo, como he dicho que estos serían los radios, este sería el radio de la circunferencia en la que está escrita. Si por ejemplo a mí me dieran el lado y el radio de la circunferencia, podría calcular siempre la apotema, porque aquí se formaría un triángulo rectángulo, y sabiendo que la apotema va desde el centro hasta el punto medio, pues podemos averiguar muchas cosas. Bueno, hasta aquí esta lección sencilla y cortita, y vamos a seguir trabajando poquito a poco. Muchas gracias y hasta pronto.